Infinidades de historias se han encontrado aquellas personas que se encargan en la obtención, interpretación y difusión de información y análisis. Los periodistas, sin duda, una profesión muy compleja, bastantes casos en su día a día, pero en más de una ocasión se encontrarán con situaciones realmente perturbadoras, poco creíbles al momento de querer transmitirlas en algún medio de comunicación. Por ello, es que en este canal te presentaré algunas de todas esas historias aterradoras ocurridos a periodistas, donde solamente podrás escucharlas en este canal. En esta ocasión, estaré al lado de mi colega Yuyu Queen narrando estos relatos. Quédate, porque estoy seguro que más de uno te será inquietante. Prepárate y ajusta el volumen de tu dispositivo, porque estás a punto de ingresar a lo más profundo del inframundo en Ecos de Ultratumba. Hola, yo soy periodista y como sabrán, aquí en México es complicado trabajar bajo aquella profesión, pero las ganas y la necesidad hacen que aún siga adelante. Trabajo para una televisora que apenas comienza a levantarse y generalmente nos llegan reportes de casos que muy rara ocasión transmiten otras televisoras. En una de tantas me mandaron a cubrir a un pueblo aledaño al Estado de México, donde presuntamente había ocurrido una riña horas antes entre vecinos. Uno de ellos fue devorado por dos caninos de una señora de aproximadamente 70 años. Siendo sincera, no se me hacía tan interesante como para ser transmitido en televisión, solo que nos llegó el reporte de que existían algunas leyendas urbanas con respecto a aquella señora. En fin, llegamos al lugar y había llegado el peritaje. Solo veía gente asustada, en shock, murmuraban de todo lo que pasó. Comencé a realizar mi trabajo. De hecho, lanzamos transmisión al aire después de habernos contextualizado un poco. Finalizando esta misma, se nos acercó una señora de edad avanzada y nos dijo que ella nos diría toda la verdad sobre el caso. Esto se nos hizo bastante interesante, pero vecinos del lugar nos avisaron que no fuéramos, porque aquella señora fue la que sus perros terminaron con aquel joven que vivía enfrente de su casa. Esto, en lugar de alarmarnos, nos interesó más para que aquella señora diera la versión de los hechos y poder llevar un mejor y amplio contenido. Al entrar a la casa de aquella señora, comentó que desde hace años sus vecinos la molestaban por sus creencias y prácticas que realizaba, que hacía todo lo posible para que huyeran del pueblo. Sin embargo, no lo lograron y se declaró que ella había ganado la guerra. Le hice algunas preguntas con respecto a aquellas prácticas que mencionó. No me quiso dar muchos detalles al respecto, pero básicamente todo iba relacionado con brujería y habilidades para poder, en palabras de ella, evolucionar. Este recurso no lo quería utilizar, pero ya se había cansado de tantas burlas y discriminación por parte de sus vecinos. Era el momento preciso para cuestionarle acerca de sus caninos, el que los haya soltado para atacar a su vecino. Ella soltó una leve carcajada y me mencionó que me iba a revelar la verdad para que la gente que ve la televisión se tome en serio que este tipo de cosas son reales. Fernando y Horacio serían los autores del deceso de aquel vecino. Ilusamente creí que así se llamaban los caninos. Ella me mostró un retrato donde salía ella y al lado sus dos mascotas, mientras exclamaba que eran sus hijos, su regalo del dios del inframundo. Pero al lado de aquella fotografía había otra donde estaban dos jóvenes con ella. Le pregunté por ellos y nuevamente soltó una ligera carcajada. Me dijo que no estaba entendiendo nada, a lo que gritó el nombre de Fernando y Horacio.
entraron 2 caninos arrastrándose, como si no pudieran caminar, pero lo aterrador vino después de todo esto. De verdad, es algo que solamente en películas creí que sucedía. Me tocó ver cómo poco a poco estos caninos iban transformándose en seres humanos. Eran los mismos jóvenes del retrato que había visto. Nos quedaron viendo de manera intimidante, aún con sus grandes y afilados colmillos, listos para atacar. Aquella señora los tranquilizó y dijo que nadie podía hacer nada al respecto, o terminaría con cada uno de ellos mientras estuvieran dormidos, que gracias a sus habilidades podían en cualquier momento convertirse en cualquier animal. Básicamente, aquella pequeña familia eran nahuales, y todo esto quería que los proyectara para la televisora, a fin que en cuanto la policía fuera a buscarlos, ellos ya estarían en otra ciudad. Volteé para ver a mis compañeros y murmuramos un poco sobre esto. Le pedí a uno de ellos que dejara de grabar y nos fuéramos de aquella casa tan extraña. Al momento de querer despedirnos de la señora, ya no había nadie tras de nosotros, ni siquiera sus hijos. Esto nuevamente nos dejó helados, porque fue en menos de 1 minuto. Salimos corriendo del sitio, abordamos en la unidad y en el camino íbamos platicando de lo fuerte que sería mostrar todas estas imágenes, pero también sería lo que nos llevaría a la cúspide del éxito. Grave error. Al llegar, le mostramos a nuestro jefe cada detalle de la investigación, la entrevista, aquel extraño suceso captado en cámara. Este mismo se notaba algo nervioso y sorprendido. Nos pidió que elimináramos el material, que no se proyectaría por circunstancias ajenas a nosotros. Esto, en palabras de él. Era tan absurdo su argumento, pero en tanta insistencia se molestó. Nos solicitó todo y frente a nosotros rompió el material y la grabadora donde aquella señora me platicó todo este caso. Nos pidió regresáramos a oficinas a seguir trabajando y se encargaría de que ya nadie fuera a este tipo de casos tan extraños, ya que nuestro jefe ha pasado por experiencias similares que lo único que le ha traído son desgracias en su familia y quiere evitar esto con nosotros. Ahora solo vive en mis pesadillas y en los recuerdos donde he querido borrar definitivamente, pero a la fecha no lo he logrado. Esto es lo que al momento ha sido muy fuerte para mí en esta vida del periodismo. Suena bastante irreal, pero créanme que si lo hubieran visto con sus propios ojos, otra perspectiva tendrían. Esta ocasión, quiero comentarles lo que alguna vez nos pasó en una carretera en la Sierra de Veracruz. Soy periodista, por lo que me tocaba ir a cubrir una nota muy triste, donde una chica había transmitido en vivo su propio desenlace por medio de una red social. Así que tenemos que viajar desde la Ciudad de México hasta aquel pueblito de la Sierra de Veracruz, en donde habían ocurrido estos hechos. Alrededor de las 15 horas íbamos mi realizador, el operador de la camioneta y yo rumbo a aquel lugar en donde no hacía mucho había pasado un huracán, por lo que el camino se tornaba muy peligroso, ya que el camino estaba en muy mal estado. Era una carretera de un solo carril, con curvas muy peligrosas que daban hacia precipicios. Nunca vimos a nadie caminando sobre ella y mucho menos vimos algún otro vehículo pasar. Íbamos platicando cuando nos llamó la atención un lugar donde había muchas cruces. Parecía hasta un pequeño panteón en medio de la nada. Llegamos al pequeño pueblo, cubrimos la nota y se nos ocurrió preguntarle a uno de los pobladores sobre por qué había tantas cruces en la carretera y nos comentó que hace algunos años un camión se había volcado y muchas personas habían perdido la vida, por lo que ya no pasaban camiones a partir de cierta hora de la tarde, ya que el camino era muy peligroso. Terminamos de grabar y era el momento de regresar a nuestro hotel. Comenzaba a oscurecer y el frío estaba comenzando. Íbamos de regreso y teníamos que ir a baja velocidad. Las curvas estaban muy peligrosas cuando en una de ellas la camioneta alumbró un cuarto en obra negra y en él
Se encontraba un hombre con playera roja sin chamarra en medio de la nada, a una hora tarde. Eran las 11 de la noche. En ese lugar acostumbran a irse a acostar temprano. Y este hombre estaba ahí sin hacer nada, solo estar parado. Las luces de la camioneta solamente alumbraban del pecho hacia abajo. Los tres sentimos un escalofrío horrible que nos recorrió todo el cuerpo y sentimos una vibra súper pesada que honestamente nos dio miedo, por lo que el conductor trató de acelerar la camioneta ya que tampoco sabíamos si nos querían asaltar. Lo más raro es que a los pocos metros estaba en Las Cruces y unos metros más adelante, en medio de la neblina, vimos a una familia. Papá, mamá y un pequeño de como 8 años, caminando en medio de la sierra, sin luz, sin chamarras, sin rumbo fijo. De verdad, no se veía nada, ni luna había. Pasamos junto a ellos y llevaban la cabeza baja. Jamás pudimos ver sus rostros y simplemente la neblina se los tragó. No volvimos a verlos. Con esto los tres ya íbamos rezando todo lo que no sabíamos. El señor del pueblo nos había dicho que por la noche ya nadie pasaba por esos caminos justo porque las personas que habían fallecido en aquel accidente buscaban su camino a casa. Todo el camino de verdad íbamos muertos de miedo y el operador manejando lo mejor y más rápido que podía para salir de aquel lugar. No sabemos si lo que en realidad vimos eran las almas de aquellas personas, pero de que no era normal encontrar personas en medio de la nada a esas horas no era en absoluto normal. Corría el año 2017. Como bien sabrán, en México ocurrió una desgracia, el cual nuevamente marcaría la historia de nuestro país. Yo soy periodista y como gran parte de todos los colegas, tuve que ir al lugar de los hechos para la cobertura y transmitirlo a través de la televisión para toda la ciudadanía. Ya de noche, habíamos terminado la cobertura y por desgracia, la unidad donde viajábamos se descompuso y tuvimos que dejarla en algún lugar seguro y cada quien viajó por su lado. Yo me quedé solo esperando un taxi, ya que vivía solamente a unas cuadras. Tardó un poco en pasar los taxis, sin embargo, uno de ellos se detuvo. Se me hizo un poco extraño, ya que nadie llevaba de pasajero, por lo que resignado pensé que pagaría más de lo habitual. Cuando abordé, el chofer me preguntó a dónde sería mi destino y ya le indiqué por dónde y por qué calle debería de incorporarse. Solo que en un principio, este joven conductor me estaba haciendo preguntas un poco incómodas en el sentido de que no asimilaba la situación. Me preguntaba que por qué tanto alboroto con las personas, que si se iba a estrenar una nueva película o si se trataba de alguna manifestación. Un poco sorprendido, le pregunté que si era de la Ciudad de México o si venía de algún otro lugar. Este mismo me dijo que vivía en el sur de la ciudad, solo que no entendía qué era lo que estaba pasando. Un poco extrañado, ya le comenté que horas atrás un fuerte sismo había sacudido a todo el país. Este mismo se notaba un poco sorprendido. Dijo que no había sentido nada y que había sido bastante extraño, ya que el último temblor así fue en 1985 y a partir de eso se realizaron simulacros, pero que no había sentido nada. Ya estábamos a punto de llegar y en cuanto yo le pregunté cuánto había sido por el servicio, este mismo se detuvo enfrente de una tienda. Obviamente estaba cerrada. Se quedó callado y agachó la cabeza. En verdad, yo me sentí muy incómodo y a la vez un poco asustado, porque me imaginé lo peor en esos momentos, que me fuera a asaltar o alguna otra cosa más lamentable. Le pregunté si se encontraba bien, si necesitaba algo, que me lo dijera, y que en lo que estuviera en mis manos podría ayudarle. Él me señaló a la tienda y me dijo que hace 3 años atrás él había sido atacado enfrente de aquel negocio. Recuerda que estaba tomando con uno de sus amigos y solamente llegaron unos sujetos en motocicleta y arribaron contra ellos. En realidad, yo me quedé un poco en shock porque no sabía si este chofer que me había tocado padecía de sus facultades mentales. Pero en un descuido, cuando solamente saqué mi celular para ver la hora, este taxista ya no se encontraba en el vehículo. No supe qué hacer, pues estaba confundido. Jamás me había pasado algo así.
Volteé para todos lados en busca de él, si estaba o no afuera, o bien si había salido solamente a hacer sus necesidades fisiológicas, pero nada. Solamente algunos perros estaban ladrando, por lo cual llamó la atención de uno de los vecinos que vivía enfrente de aquella tienda. Salió corriendo y entre gritos me preguntó que qué hacía yo dentro de aquel taxi. Le expliqué en qué lugar yo me encontraba y tomé un taxi, y al mismo tiempo el joven que iba adelante, y de la situación terrible de la cual vivió enfrente de aquella tienda. Este señor, el cual en un momento se puso agresivo conmigo, mantuvo la calma y un poco serio me dijo: «Joven, es que lo que usted acaba de encontrar es el fantasma de un vecino de por aquí cerca, que hace aproximadamente 3 años perdió la vida sin deberla ni temerla. No se preocupe, yo en un instante le voy a pedir otro taxi o un Uber para que pueda movilizarse a su casa». La verdad, ya no me interesó preguntar ni indagar nada más al respecto. Solo quería irme a casa, ya estaba cerca, pero por la inseguridad que hay en nuestro país, mejor preferí aceptar el Uber de aquella persona. Llegué a mi casa, pero con el miedo de que pudiera volverme a tocar lo mismo con un conductor fantasma. Llegué y no platiqué nada al respecto, ni a mis compañeros. En su momento quise comentarlo, pero casi por lo regular las personas son escépticas hasta el día de hoy, y por mucho que les cuentes este tipo de historias, no las van a creer. Pero a veces dicen que cuando menos lo esperas, te pueden ocurrir este tipo de cosas. Y yo, que en todos estos años que llevo como periodista, jamás me había tocado algo paranormal o apariciones, solamente espero que a nadie más vuelva a pasar por ese tipo de situaciones tan escalofriantes. Con estos relatos, finalizamos el video del día de hoy, reiterando que en nuestro entorno existen muchas otras historias que quedan por contar bajo diversos contextos y que más adelante se seguirán presentando en este canal. Agradezco mucho la participación de mi colega Yuyu Queen en esta entrega e invitarte a visitar y a suscribirte a su canal, ya que sube contenido bastante interesante. El link al mismo te lo dejaré en los comentarios. Al mismo tiempo, invitarte a suscribirte al canal, activar la campanita de notificaciones en donde dice todas, para que YouTube te notifique cuando suba un nuevo video. También, sígueme en mis redes sociales, donde estaré compartiendo contenido adicional. Gracias por estar en lo más profundo del inframundo. Nos vemos en una próxima entrega en Ecos de Ultratumba.